Bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos una variante secundaria pero altamente efectiva de la defensa siciliana. Si quieres saber de qué se trata, quédate en el video que te garantizo que te va a encantar. Vamos allá. Se trata de la variante O'Kelly de la defensa siciliana. Es una variante poco estudiada que está repleta de trucos, repleta, pero tiene muchísimos trucos. Las probabilidades de equivocarse con blancas al inicio de la partida son altísimas. Además, he hecho grandes análisis con los potentes módulos de la nube y realmente es una variante que se puede jugar, que es bastante buena, tan buena como puede ser cualquier variante principal de la siciliana. La línea inicia así. E4, nosotros hacemos C5, caballo F3 y ahora hacemos A6. La idea de esta jugada es para varias cosas. Primero, vamos a intentar muchas veces hacer B5 rápido y luego continuar con alfil B7 para presionar el centro. Luego podemos jugar con E6 y a veces o bien un caballo C6 o un caballo F6. Pero aquí en esta posición resulta que la jugada D4 podría decirse casi que una imprecisión. Y los riesgos del blanco perder son bastante altos, de perder en pocos movimientos. La jugada D4 se responde ahora con peón por D4, caballo por D4 y ahora jugamos caballo F6, amenazando al peón. No se puede jugar E5 porque, por supuesto, dama A5 jaque seguido de dama por el peón de E5, que está indefenso. Por lo tanto, aquí las blancas deben continuar con caballo C3. Y ahora aquí está, digamos, la gracia de esta variante, que es jugar E5 de un solo golpe. Fijémonos que las negras no tienen hecho un D6 como podría ser en la variante Najdorf o un E6 como puede ser en una Paulsen o en una Taimanov y juegan E5 de un solo golpe. ¿Qué pasa? Ahora, si las blancas retiran su caballo, podría ir a varias casillas. Vamos a empezar viendo caballo F3. Contra caballo F3 vamos a responder con la jugada alfil B4, lo que ya plantea directamente una amenaza, que es capturar el peón de E4. Pero además queremos normalmente jugar con enroque corto y en muchas ocasiones reaccionar con D5 bastante rápido. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, si ahora las blancas responden alfil D3 para defender su peón, nosotros rápidamente golpeamos con D5, que ya plantea una amenaza bastante seria, que es comer alfil por C3 jaque para luego peón por E5, E4 y crear una amenaza, una doble amenaza al alfil y al caballo, lo que ganaría la partida. Por lo tanto, contra D5, peón por D5 podrían hacer las blancas y nosotros respondemos con E4 un doble. Dama E2 clavando el peón y ahora hacemos enroque corto y las blancas están perdidas, pierden una pieza. ¿Por qué? Porque si alfil por E4 podríamos seguir con caballo por E4, dama por E4, podemos hacer un pequeño cambio aquí, alfil por C3, peón por C3 y torre E8, clavando la dama. Única, caballo E5, podemos insistir con caballo D7, el caballo está clavado, y contra F4 ya reventamos la posición con F6 y las blancas van a perder una pieza de forma inevitable. Otra jugada posible cuando presionamos al peón con alfil B4 podría ser quizás no jugar alfil D3. Digamos que contra E5 y alfil B4 luego jueguen otra, hagan otra. Por ejemplo, digamos alfil C4. Alfil C4 lo que busca más o menos es que si comemos en E4 ahora, hay un truquillo ahí con alfil por F7. Por ejemplo aquí caballo por E4. Ahora podría seguir, bueno, alfil por F7 puede ser, rey por F7, un dama de 5 jaque y luego dama por caballo. Parece que esto es muy peligroso para las negras. Pero contra alfil C4 tenemos una jugada muy sencilla y ahora vamos a tener una gran ventaja estratégica. Hacemos ahora, en vez de caballo por E4,
hacemos ahora simplemente D6, defendiendo al peón de E5, este de E5, y ahora simplemente cuando las blancas se enroquen, hacemos alfil por C3, destrozando la estructura de peones de las blancas, y contrapeón por dama C7, amenazando el alfil. Una vez que este se retire o lo defiendan, da igual, por ejemplo, si se retira o si lo defienden, jugamos simplemente caballo D7 para luego posicionar, por ejemplo, contra alfil A3, el caballo en C5. Tenemos un caballo en un punto fuerte donde además golpea el peón D4. Estos peones de D6 y de E5, digamos que de algún modo contrarrestan la ausencia de nuestro alfil de casillas negras y potencian el alfil que tenemos, que es de casillas blancas. Podría ir más tarde a E6, por ejemplo. ¿Qué pasa? Contra el dama C7, si las blancas no juegan alfil B3, sino que hacen, ejemplo, dama C7, dama D3, pues caballo D7 nuevamente para continuar con caballo C5. Por lo tanto, es muy fuerte esta continuación. Si no hacen alfil C4 contra alfil B4, ¿qué otra jugada podrían hacer? Pues la crítica, caballo por E5, pero a caballo por E5, aunque podríamos seguir de otras formas, la jugada más potente es enroque corto inmediatamente. La idea es que aunque tenemos un peón menos, estamos preparando rápidamente o bien torre E8 o bien la jugada D5. Inclusive pueden aparecer otros movimientos dependiendo de lo que hagan las blancas. Vamos a verlo. Por ejemplo, si las blancas hicieran ahora alfil C4, rápidamente jugaríamos dama C7, lo que plantea una amenaza contra el caballo de E5 y el alfil de C4. Y si las blancas, por ejemplo, no sé, hacen F4, pues D6 ganaríamos ya algo de material porque está amenazado el caballo, que a su vez este defiende el alfil. Ya se quedarían con las piezas comprometidas. Si hacen algo como dama de 4, que ya es una jugada muy extraña, inclusive aquí aparece un golpe táctico y quiero que estemos muy atentos a esta jugada. La jugada D5 es muy importante. D5. En este caso, D5, las blancas deben capturar. Pueden comer alfil por D5, por ejemplo. Hacemos un pequeño cambio, alfil por C3, peón por C3 y caballo por D5. Y ahora podemos notar que no pueden capturar con dama porque dama por C3 sería jaque y le ganaríamos la torre de A1. Por lo tanto, caballo por D5, peón por D5, torre E8 clavando al caballo. Ojo, tiene que defenderlo. Digamos D6, pues dama 5 renueva la amenaza contra el caballo de E5. F4, pues ahora caballo C6, está clavado el caballo, dama E3 y nuevamente F6 ganando una pieza. Por lo tanto, es una línea muy, muy peligrosa. Ya hemos visto el montón de trucos que tiene, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver una última línea de este caballo por E5. Digamos que después de caballo por E5, enroque, las negras, las blancas no hagan alfil C4, sino alfil D3, tiene sentido, pues nuevamente, y esto no nos debe sorprender, la jugada D5, que presiona al peón de E4. Ya sabemos que comer ese peón es súper peligroso por los torre E8 temáticos. Vamos a ilustrarlo. Peón por D5, ahora podemos seguir torre E8 clavando, digamos F4 y como aquí las blancas ya se van a enrocar la siguiente, pues lo impedimos. Alfil C5 quitándole la posibilidad de enrocar y vamos a continuar simplemente caballo D7 y jugando con una gran iniciativa, abriéndolo todo, aprovechando ya que el rey blanco se encuentra en el centro. Ejemplo, rey F1, quitándose de la línea, caballo D7, por ejemplo, caballo por, alfil por, en D7, y las negras tienen una posición muy, muy buena. A pesar de que tienen dos peones menos, la actividad que tienen es brutal. Por lo tanto, es buenísima la línea, la posición para las negras. Entonces, vamos a ver ahora otro ejemplo aquí mismo. Por ejemplo, después de caballo E5 enroque, alfil D3, D5. Vamos a suponer que las blancas simplemente se enrocan desesperadamente. Pues tenemos dama C7 que atacamos a este caballo de E5
presionamos en C3 y digamos que ahora hacen algo como, no sé, F4, pues alfil por C3, comemos todo en C3, atacamos a la torre de A1, luego pegamos un jaque en C5 y después de un rey H1 tenemos un peón por E4. Así que esto no sería absolutamente nada para las negras. Y si las blancas defienden el caballo de E5 con alfil F4, por ejemplo, alfil F4, vamos a poner aquí alfil F4, ahora la potente jugada alfil D6 de vuelta compromete a las blancas porque está el caballo y detrás está el alfil, lo que van a terminar con una ganancia de pieza. Lo mismo sería si en vez de alfil F4 las blancas hacen algo como caballo F3 de vuelta contra dama C7, pues hacemos lo mismo de siempre, la misma idea. Comemos en C3, peón por C3 y peón por E4, un doble al alfil y al otro caballo. Bien, vamos a ver otras ideas. Si en vez de retirar el caballo F3 en la posición en la que hacemos E5, hacen caballo B3, vamos a ver que es exactamente la misma idea. Alfil B4 clavando el caballo, amenazando caballo por E4. Digamos que hacen algo como F3 y ahora nosotros D5 reventando, peón por caballo por D5 atacando en C3, digamos alfil D2 y ahora caballo por C3. ¿Qué pasa? Que si come de alfil, simplemente tras cambiar en C3 peón por y quitar la dama a C7, como también podría haber sido a E7, por ejemplo, también es importante saber que hay líneas en las que las líneas de los trucos, hay líneas que son las de los trucos, que está bien sabérselo todo de memoria, pero hay otras líneas que solo con saber las ideas es suficiente. Aquí la mejor jugada es dama C7, pero también pudo valer dama E7, inclusive dama F6, por ejemplo. Pero dama C7, la idea es que ataca el peón de C3. Ahora, vamos a ver otra posibilidad. ¿Qué pasaría si caballo por C3 come de peón, por ejemplo? Pues alfil D6, alfil D3 de las blancas y una jugada que intermedia que es muy fuerte es dama H4 jaque, G3 y dama E7 de vuelta para debilitar la casilla H3 donde más tarde podríamos llevar a nuestro alfil. Por lo tanto, esta retirada de caballo B3 que respondemos con alfil B4, pues no tiene muchas opciones para defender. La otra que podría intentar es hacer alfil D3 en directo, pero en este caso hacemos alfil por C3, peón por C3, digamos enroque del blanco, jugar D6 y hacemos exactamente la misma estrategia de hace un momento. Caballo D7, el DB, dama C7, el caballo más tarde puede ir a C5 y tenemos una posición excelente. Vamos a ver otra retirada más. ¿Qué pasa si en vez de caballo B3 jugasen caballo F5 contra E5? Pues reventamos en este caso directo con D5. Podría seguir algo como alfil G5, pues D4. Algo como alfil por F6, comemos D peón para que no venga caballo D5 con tiempos sobre la dama. El caballo ahora se debe retirar, por ejemplo, caballo B1, y esta línea que da la máquina me parece muy fuerte. Alfil por F5, peón por E4 inmediatamente, lo que lo que crea la amenaza de dama A5 jaque para dama por F5. ¿Qué pasa? Caballo D2 para evitar ese jaque, pues clavamos con alfil B4 y si A3, alfil por D2 jaque, dama por dama D5, dama D5 para ganar el peón, pero también con nuestra idea en ahora que es jugar caballo C6 y enroque largo, ya que el rey está más seguro en ese lado y así activamos la torre. Y pues para terminar de ilustrarlo podría ser C4, dama por F5, dama por D4, caballo C6, se va la dama a E3, por ejemplo, y enroque largo. Y estaríamos en una excelente posición donde más tarde podría inclusive saltar un caballo a D4, creando serios problemas a las negras, a las blancas. Bien, otro ejemplo. Ahora ya vamos a suponer ahora que no entran en esta línea de
digamos, de hacer D4. Quería verla al detalle porque sé que ahí van a llegar la mayoría de las veces. E4, C5, caballo F3, A6. Digamos que hacen algo como caballo C3, pues tiramos B5 rápido para continuar con alfil B7. Y recordemos, el peón de E suele ir a E6. Y ahí, a partir de lo que haga el blanco, a veces podemos hacer un B4 rápido, un B4 molestando al caballo de C3, o a veces llega un caballo F6 para presionar en E4, o dependiendo de lo que haga el blanco, podría venir un caballo C6. Otro ejemplo, vamos a suponer que haga, por ejemplo, un Maroczy, un jugador de Maroczy. E4, C5, caballo F3, A6, C4. Pues aquí le tenemos esta sorpresita, caballo C6, en este caso. D4, peón por, caballo por y ahora E5, muy buena jugada. Caballo F5 y aquí tenemos un golpe muy bueno, que es D5. D5, no se me ha ido el ratón, es ahí, D5, porque hay dama, hay dos peones, pareciera que se me dio el ratón, pero no, D5 es una jugada muy fuerte, porque ahora las blancas comen C por D5 y ahora alfil por F5. Peón por alfil es la jugada. ¿Qué pasa? Que si hacen algo como peón por caballo, seguiría dama por D1 jaque, rey por alfil por E4, peón por B7, torre de 8 jaque intermedia, dama, rey E1 y alfil por B7. Ahora las blancas no tienen enroque y las negras tienen un excelente juego de piezas. Sobre todo su alfil de B7 es muy potente. ¿Qué pasa? Que si contra alfil por F5 no, no juegan peón por caballo, sino se comen al alfil, que es la buena, pues simplemente caballo D4, por ejemplo, caballo C3, caballo F6, alfil D3 para defender al peón de F5, podrían hacer las blancas. Y ahora nosotros tranquilos, alfil E7. Enroque corto y torre E1. Y aquí aparece un golpe táctico, podría decirse defensivo, que me parece impresionante y por eso quiero mostrarlo, que es caballo por D5. Las negras no defienden al peón de E5 y ahora las blancas podrían seguir. Por ejemplo, torre por E5, seguimos caballo por C3, peón por C3 y alfil F6, que aparentemente no tiene mucho sentido porque nos comerían a caballo de D4, ¿no? Por ejemplo, peón por D4, pero seguiría dama por D4, lo que dejaría a las dos torres amenazadas y las blancas van a acabar inclusive perdiendo material. Si la torre se retira, en este caso a E3, pues simplemente caballo por F5, ya que la torre, el alfil de D3 está clavado por la dama indefensa de D1. Y si torre H3, por ejemplo G6, para quitarnos todos los temas en el futuro relacionados con el alfil de casillas blancas. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que puedas ganar muchas partidas con esta variante. Estoy súper contra seguro, si se puede decir de esa manera, súper seguro que así será. Si eso ocurre, pues me encantaría leer tus comentarios. No olvides suscribirte, darle me gusta si te ha gustado el video. Y nada, nos vemos en una próxima preparación de aperturas. Hasta la próxima.